Bueno, em, yo más o menos comienzo a llegar a este local promediando una vez que está abierto, ¿no? Y en ese momento comienzo a conocer a la prácticamente a los componentes de la familia Lizazo, que eran el nono Lizazo, su compañera, la China, María del Carmen Núñez, perdón, y también a Miguel y Arnaldo, ¿no? Que eran los hermanos que más estaban vinculados con el trajinar de la casa esta. Miguel estaba siempre ligado como representante de una de las... La JP estaba distribuida por regionales, ¿no? Entonces la regional de zona norte estaba a cargo de Miguel. Miguel era el responsable de eso. En Capital estaba el Cancagullo y así sucesivamente se distribuían a lo largo de la República, ¿no? Y bueno, la permanencia de él acá no era muy cotidiana porque estaba abocado a la tarea de recorrer la zona, ¿no? Estaba más preocupado en ese ámbito. Pero sí, participaba cuando había alguna asamblea de la zona, de trabajadores o de la agrupación de la JP de Zona Norte. Siempre estaba presente. Y bueno, yo pienso que la trascendencia mayor la comienza a tenerla cuando pasa a la dirección del periódico que se llamaba El Peronista, ¿no? Hasta ese momento habían sido clausurados el Descamisado y luego la causa peronista. Y bueno, en esta tercera idea de seguir teniendo un medio para publicar, sale la idea de sacar este periódico que lo dirige, ¿no? Y incluso firma él la editorial, ¿no? Y bueno, además eso le da otra ocupación que lo mantiene más alejado también de este sitio, ¿no? Por eso los encuentros son esporádicos con él. Además, esa tarea le lleva, incluso él es, en alguna medida, cuando se hace una marcha hacia la Quinta Presidencial, él es uno de los que conjuntamente con Cancagullo y Carlos y Añón entran a dialogar con el general Perón en la Quinta, ¿no? Sobre la revista, sí. Sobre la revista El Peronista, él asume la responsabilidad de quedar en la dirección de la publicación. Claro, lo que pasa es que él asumía la dirección, pero era un periódico que expresaba como los anteriores, expresaba la versión de Montoneros y de la tendencia revolucionaria. Eso. ¿A quién estaba dirigida entonces la publicación? La publicación era a todos los militantes en el caso de Descamisado, en algún momento se podía obtener en los kioscos, ¿no? Y en este caso ya era más difícil porque
al tener dos clausuras anteriores, se distribuía entre la militancia, ¿no? Ese era ¿La revista peronista entonces fue clausurada? Sí, después de 4 o 5 números se clausuró, ¿no? El avance de sectores de López Rega y la derecha influyeron muy a pesar de los compañeros, porque bueno, en algunos medios eran situaciones de mucha conflictividad y violencia, ¿no? que requerían tener precauciones, y además había compañeros que habían sido no solamente perseguidos, sino habían sido eliminados, ¿no? Entonces era la situación que se atravesaba en ese momento. ¿Y cuáles cree que eran las referencias intelectuales, culturales o en el mundo del periodismo para Miguel? La diferencia cultural, yo pienso... Las referencias. La diferencia. Los referentes, digamos, que podría tener. Y lo que pasa que todo el sector que se expresaba a través de la juventud trabajadora, todos los sectores de la tendencia revolucionaria del peronismo se pronunciaban por un proyecto de país que no era asumido en ese momento por el gobierno. ¿Vale? El gobierno había clausurado esa posibilidad, ¿vale? Es decir, al producirse el pedido de la separación de muchos gobernadores que habían sido apoyados por la juventud peronista, como el caso de Videgain, Obregón Cano en Córdoba, Zepernik en Santa Cruz, Vaca Narvaja en Mendoza, y lo veí en Santa Fe. Y también Ragones. Bueno, lo de Ragones es lo más lamentable porque cuando se produce la separación, primero le piden la renuncia y al poco tiempo lo secuestran y lo matan. Es la primera vez que matan a un gobernador, ¿no? Electo por la población. Y bueno, sí, era una situación muy complicada para la tendencia, porque las diferencias que podía haber a nivel dentro de la organización o dentro del peronismo se dirimía con la muerte. Era terrible esto. Y bueno, esto llegaba a una situación muy compleja, ¿no? Era imposible todo tipo de diálogo con esto. Bueno, la familia Lizazo tenía una historia muy importante en cuanto a militancia y lucha, y quería si me puede contar un poco de cómo es la familia de la que viene Miguel. Y bueno, la familia, don Pedro Lizazo llega de Olavarría y se instala en Vicente López, en la zona de Florida, y él comienza su tarea como una escribanía, creo, y adhiere al radicalismo, y cuando se produce el golpe de Uriburu contra Irigoyen, junto con otros militantes radicales, forman lo que se conoce en el año 34, creo que 33 o 34, forman Forja, junto con Jaureche, está también no me recuerdo ahora,
Homero Mansi, y adhiere, pero en un principio también Scalabrini Ortiz, ¿no? Ese es el grupo original, está D'Alessandro también, Darío. Y bueno, ese grupo comienza una tarea de, más que nada, durante toda la década infame que se declara después del gobierno de Justo también, y es principalmente por el Tratado de Roca-Ruximán, ¿no? Y bueno, ellos comienzan ese trabajo, y llegado en la década del 40, cuando surge el golpe del GO que producen en el 43, muchos comienzan a tener acercamiento con el general Perón, y cuando se produce el 45 ya se incorporan al peronismo, ¿no? Y en ese trayecto Pedro Lizaso es designado comisionado de Vicente López, ¿no? Por el gobernador, que en ese momento era Mercante. A partir de allí, ellos, toda la familia toma una militancia con el peronismo, ellos de la zona de Florida y Olivos, toda esa zona, y bueno, todos los hijos, don Arnaldo, que era el hijo del primer matrimonio, y tenía, en ese primer matrimonio tenía a Arnaldo y dos mujeres más, Leticia, creo que era una, y Marta, no me recuerdo bien los nombres. Y bueno, cuando fallece la primera esposa de don Pedro, él forma pareja con otra compañera que también es de Olavarría, ¿no? Amelia. Y bueno, de ese segundo matrimonio tienen 5 hijos, ¿no? Que son Carlos Lizaso, Héctor Lizaso, Nené, Miguel y Jorge Lizaso, ¿no? Esos son los 5 hijos del segundo matrimonio. De ellos uno fallece en un accidente, Héctor, en el año 51, y luego en el 56 uno de ellos, Carlito Lizaso, es fusilado en José León Suárez. Después de ese hecho, los hermanos, todos ellos se vuelcan a la militancia, ¿no? Creo que me olvidé de uno de los hermanos, que es Tití, que es también hermana de Irma Leticia Lizaso, ¿no? Que casualmente la hija también es militante, y bueno, también está desaparecida, ¿no? Es una sobrina de Miguel. Bueno, esos eran los componentes de la familia cuando yo los conozco acá en el año 70, a partir del año 72, ¿no? Algunos de ellos la mayoría de ellos estaban todos abocados a la militancia, ¿no? ¿Y ustedes saben cómo comenzó la militancia? Miguel, por allá en una familia con mucha... Y bueno, Arnaldo, que era el mayor, que era del primer matrimonio, también militó en Forja. Y Jorge y Miguel fueron parte de la Juventud Peronista. Adhirieron desde muy jóvenes, participan de la primera resistencia, después forman parte de la Juventud Peronista, colaboran con el mayor Albert en los años 60, cuando
se produce esa diferencia entre Bandor y Perón, que Perón tiene que enviar como emisaria a Estela Martínez. Ellos son parte de la custodia en algún momento y participan de esa misión junto con el mayor Alberte, que es el que más o menos, como era el referente, era el delegado personal de Perón en ese momento. Y bueno, después surgen ahí lo que se llama la tendencia revolucionaria del peronismo, que se lanzan en el año 68, en julio del 68, y allí participa en calidad de delegado de la Juventud Peronista de la zona norte, Miguel Lizazo. Ahí hay un congreso que participan varias delegaciones del interior, ¿no? de Salta, también de Entre Ríos, bueno, de varias partes del país, vienen de Córdoba también, de lo más combativo del peronismo participa en ese congreso. Y ya ese congreso toma una actitud más enfocado en la corriente de la CGT de los argentinos, forma parte de lo que después va a suceder en otro congreso que se hace, creo que en Córdoba es ese congreso, y ya en ese congreso muchos de los que participan consideran que, dada la situación que la dictadura no producía, era imposible terminar con eso, a pesar de que ya se estaban produciendo varios enfrentamientos en distintas provincias, como Pueblada, y un sector de ese congreso decide que hay que pasar a una etapa superior de la resistencia, que sería una respuesta armada, ¿no? Y bueno, allí empiezan a aparecer distintos grupos que ya venían en una medida apareciendo en el país, ¿no? En forma esporádica, como por ejemplo pasó en el 59 cuando apareció Turunco, después aparece en Córdoba. Desde Córdoba hay un grupo que se manifiesta como el EGP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que está Marcetti con ellos y tienen su actividad en Salta. Bueno, eso fracasa también. Bueno, sí, son dos emprendimientos rurales que no llegan a destino porque tienen poco desarrollo y son desactivados. Después se produce otro más, que es en el año 68, el de Tacorralo, que prácticamente son sorprendidos antes de comenzar a operar. Esos son los tres principios de guerrilla, que bueno, después pasan a un proceso más urbano, ¿no? Que es cuando surge los grupos de FAL, FAR, Montoneros y el ERP, ¿no? Todo ese desarrollo que hay en los años, a partir de fines del 60 y principios de los 70. Bien, yo quisiera preguntarle respecto a Miguel, ¿cuál creen que eran sus preocupaciones políticas? ¿Por qué militaba? ¿Por qué luchaba? ¿Cómo se imaginaba en el mundo? ¿Cómo debía ser? ¿Cuáles eran los valores con los que soñaba? Yo pienso que mucho tiene que ver con la guerra. Hay una formación que viene prácticamente de lo que era
la lucha de los caudillos federales, ¿no? Eso se mantiene, y esa diferencia que había entre los orígenes de lo que era, y se quiere, la emancipación de la Argentina, muy vinculada con lo que pasaba en los alrededores del país, como podía ser Bolivia y Uruguay. Entonces, eso arranca con lo que fueron los movimientos independencistas, ¿no? Que abocaban por una emancipación contra la dominación que hubo. Eso que vino siempre entrelazado con sectores que se querían ligar con la dependencia, ¿no? Esa lucha comienza con Belgrano, San Martín, Monteagudo, Moreno, y la continúa Dorrego, y después se puede señalar a Rosas. Evidentemente siempre estuvo tensionada por la presión que ejercía concretamente de sectores podemos decir, la oligarquía, ¿no? Una oligarquía o un sector que siempre estuvo mirando desde el puerto hacia Europa, ¿no? Y no mirando en los intereses soberanos del país. Bueno, eso se fue dando, y evidentemente después de Caseros se profundizó, porque ya dio lugar a la formación de un Estado totalmente opuesto a lo que fue Mayo, ¿no? En esa sintonía se manifiesta, por ejemplo, un personaje como Mitre, ¿no? Que va a cuestionar todo, va a resaltar todo lo posible de un acuerdo con el extranjero, que se hacen empréstitos con Inglaterra, por ejemplo, y bueno, esos empréstitos, al no poder pagarlos, se va entregando territorio. Después llega el 1880, y la idea con la aparición de Roca es de tratar de formar un Estado dependiente de la corona británica prácticamente, porque se decide, bueno, la exportación de carne, la instalación de frigoríficos, y luego los ferrocarriles están directamente ligados a la extracción de mercadería y hacia Inglaterra. Exportar las materias primas. Para que después en Inglaterra y Europa Sí, vale, sí, la mejor carne de Argentina se exportaba a los talleres de Manchester para alimentar a los obreros de Inglaterra, estaban bien alimentados. Y bueno, eso fue permeándose en la Argentina. Y después cuando se elimina todo vestigio de pueblos originarios, con la invasión a la Patagonia. Después se incorporan gran cantidad de inmigrantes. Queda también la parte de cuando a partir anteriormente, a partir de la formación del virreinato de Río de la Plata, en 1775 comienza la inmigración de africanos en condición de esclavos. Es decir, que esa condición de esclavos no la perdieron nunca, eran tomados para la ganadería, la agricultura, y en algunos casos para
para las partes domésticas y cuando hacían artesanía, de esa artesanía que hacían era percibida solamente por los patrones, ellos no la veían. Y la única condición que tenían para lograr la libertad era incorporarse a las fuerzas de seguridad y, bueno, o pelear en la guerra. Y ahí conseguían la libertad, pero la mayoría eran exterminados. La única, después de casi 200 años, en 2013 se sancionó una ley de reconocer a los afroargentinos descendientes, ¿no? Eso se sancionó en el Congreso. Después de 200 años se los considera descendientes a los africanos como argentinos. No, y bueno, y después con todas las etnias pasó lo mismo. Todavía hay conflicto con eso. Todo este recorrido histórico, bueno, lo que me comentas de Roca, lo que hacía, el Tratado de Roca, bueno, todo eso estaba de dominación. Estaba inscrito porque, bueno, la corriente estaba muy influenciada, por ejemplo, por grandes historiadores, como era Raúl Escarabaño Ortiz, como era lo mismo Jaureche. ¿Qué tan importante cree que fueron entonces como influencia Escarabaño Ortiz y Jaureche en la formación política de Miguel? Y yo pienso que es muy importante, porque todas esas enseñanzas, todo ese revisionismo que hacían eso, como Hernán Azarregui, ¿no? Me falta un apellido. Todos esos libros que formaron parte del debate nacional, ¿no? Todo eso era una discusión que estaba siempre presente, ¿no? entre la militancia. Y bueno, eso formó parte del acervo nosotros decíamos, bueno, tenemos el socialismo nacional, la lucha por un mundo nuevo. Era porque veníamos viendo que había que terminar con ese flagelo de la dependencia, ¿no? Entonces pienso como valores o como motivos que impulsaban a Miguel a la lucha, tenía que ver un poco con la lucha por la emancipación, por la independencia. ¿Podríamos hablar también de soberanía? Y sí, podemos hablar de soberanía. Y yo le pregunto... Porque muchos compañeros reconocíamos un hecho, por ejemplo, hoy se pone una baldosa por Dardo Cabo. Dardo Cabo era un compañero que había dirigido El Descamisado. Y bueno, era parte del grupo, ¿no? Como eran grandes colaboradores de la revista Noticia, por ejemplo. Estaba Pacurón, Hellman, es decir, eran hombres que venían, como Wolf, eran hombres que venían de la literatura y se incorporan a la militancia, ¿no? Son esas expresiones que se conjugaron en esa época, ¿no? ¿Y cree que personas como Orondo, como Wolf, como Hellman tenían influencia en Miguel, en su formación, Sí, totalmente. Y sí, porque, yo qué sé, los compañeros, además la estrecha vinculación que había, ¿no? La hija de Wolf era también parte de ese núcleo, igual que los militantes que se formaban incluso en la universidad y después pasaban
a trabajar en la militancia, como Carri, que escribió dos libros muy buenos. Hace un libro sobre el último Isidro Velázquez, un bandolero que muere en el año 68. Y 68, 67 por ahí, ¿no? Y es curioso porque Bailoreto, el que escribe un libro sobre Bailoreto y pone como título El último bandolero, y después se entera que hay otro más que aparece, el caso de Isidro Velázquez, ¿no? El que escribe el libro es de Bailoreto, no me acuerdo, bueno, ya me va a salir. No hay problema, no hay problema. Sí. Te quería preguntar, para aquellos que no tienen la posibilidad de conocer a Miguel en persona, estar con él, conversar con él, ¿qué aspecto podría destacar de su personalidad? ¿Cómo era él? ¿Cómo se comportaba? Y sí, el aspecto personal de él era, bueno, él estaba, yo creo que el aspecto que tenía, acá lo vi hablar muy pocas veces, ¿no? Y siempre cuando tenía que acotar algo, bueno, ya tenía el pensamiento fijado, ¿no? Yo pienso que tenía una visión muy firme de lo que pretendía hacer, ¿no? Estaba consubstanciado con esa lucha. Y por eso tenía tanta dedicación también, ¿no? Además hay que entender que, bueno, que hay muchos compañeros a los cuales se los seguía por su trayectoria, ¿no? Acá militaba, cuando yo empecé a conectarme aquí, me encuentro que está la compañera de Sabino Navarro, ¿no? Y bueno, Sabino Navarro, con respecto a la zona norte de acá, tenía una influencia muy grande, ¿no? Por su militancia y su compromiso, ¿no? Era un trabajador que se transforma en guerrillero. Eso muy pocas veces ha ocurrido, como que un obrero pase a conducir una organización guerrillera. Era caso único. Y bueno, su manera de ser era muy admirado. Ustedes vieron que hay como 2 o 3 pintadas acá de Sabino Navarro. Yo no lo llegué a conocer porque él fallece en el 71, o muere en el 71 en Córdoba. Pero era reconocido por su... Es el primero que, vale decir, él arma una organización político-militar antes que Montoneros, después se sumó Montoneros. Entonces, esas organizaciones eran producto de trabajo de fábrica. Ellos militaban en fábricas, hacían trabajo de volantear, constatarse con compañeros, y bueno, ellos fueron creciendo de esa forma. ¿Y la experiencia de Sabino cree que la tenía muy presente Miguel en su formación? ¿O? Sí. ¿Qué me puede contar un poco sobre...? Bueno, me decía que a él era de hablar poco, pero que tenía bien claro lo que pensaba. Me decía que era muy dedicado. ¿Cómo era en otros aspectos de su personalidad? Que no sé, su carácter, su humor, era más bien una persona que se sonreía mucho, era bromista, o era más bien más Sí, yo supongo que sí, porque bueno, las veces que yo lo hemos charlado así en alguna peña, así por ahí, sí, lo hemos visto más relajado, ¿no? En
en un encuentro de ese tipo. ¿Sí? Pero bueno, también he participado en asambleas con él, bueno, ya era otra cosa, ya se hablaba de propuestas o de ideas a llevar adelante, todo eso. Muy ligado también a lo que pasaba en esta zona, como era una zona muy fabril, siempre estábamos con conflictos en fábrica, ¿no? Y bueno, eso llevaba a reuniones, hubo fábricas que se tuvieron que tomar, y bueno, y era una constante de trabajo, de apoyar a compañeros, apoyar a dirigentes de fábrica o delegados de fábrica que estaban en ese conflicto. Y muchas de esas luchas se daban como por ejemplo en Matarazzo, ¿no? El conflicto no se resolvía. ¿Y qué hacen los delegados? Entonces se plantea, bueno, vamos a tener que tomar una acción, si se quiere, de fuerza. Y bueno, agarran a los directivos de la empresa, los suben a una especie de terraza y le dice que si no se soluciona el conflicto, lo van a arrojar desde ahí arriba. Bueno, el conflicto evidentemente no los iban a matar, pero era una forma de presión que tuvieron que utilizar y pudieron solucionar el conflicto. Bueno, esos eran modos en Córdoba también han hecho actitudes similares con Citran. Tuvieron ante no poder solucionar el problema, también tomaron esa determinación con los dirigentes. En el último número del Peronista, en el editorial, Miguel dice, bueno, menciona el conflicto de Matarazzo, y yo me pregunto, digamos, para él era prioritario cuando vieron un conflicto de carácter gremial, con trabajadores, digamos, era una preocupación que era central en su actividad, digamos, porque suceden muchas injusticias, ¿no? Digamos, cuando se ocurría algo con delegados, con trabajadores, y sí, era muy dura la lucha, porque vale decir, no, los cambios que se estaban produciendo, hay que analizar que veníamos de 18 años de dictadura y las reivindicaciones que se pedían en la fábrica eran por salubridad, era por respetar el contrato de trabajo, cosas que se fueron obviando. Recién empezaron a aparecer cuando surge nuevamente y las luchas mayores eran cómo volver a hacer respetar la ley de contrato de trabajo, ¿no? Los lugares insalubres. Yo que sé, en Astarza hubo una lucha de los trabajadores porque por ejemplo, los soldadores tenían que soldar en zonas de los barcos, donde era muy estanca, y la emanación de los gases del electrodo, el que suelda, produce intoxicaciones. Y se morían se había muerto un trabajador. Y entonces hicieron un paro y dijeron, basta, no queremos matadero, queremos una fábrica. Y bueno, tomaron la fábrica. En ese momento tuvo que venir hasta el ministro era al poco tiempo de asumir Cámpora. Tuvo que venir un delegado del gobierno y tuvieron que sostener imagínense que todas esas fábricas eran de gente de mucho dinero que invertían y las ganancias, como ocurre hoy en día, ¿no? El empresariado nunca quiso tener obreros bien pagos,
se veía la ganancia nada más. Bueno, todo eso obligaba a las luchas, a peleas y bueno. Y eso era cubierto, digamos, por la revista, el peronista sí, se encargaba, digamos, de sí, reflejar poner eso en evidencia. Bueno, yo le quería preguntar por último, ¿cuál cree que sería el legado que deja Miguel, digamos, a las nuevas generaciones? Y yo pienso que ese legado está todavía en disputa, ¿vale? Es decir, en disputa en el sentido de que se cortó una parte de la lucha con el advenimiento de la última dictadura. Se produce un quiebre muy importante en el movimiento obrero, ¿no? La introducción de Martínez Dios como ministro de Economía instala no solamente un cambio en la economía, sino en la política, porque el país que había llegado a desarrollar mucha industria y en especial podríamos decir que alguna de el desarrollo era importantísimo en un país desarrollado. Bueno, se va eliminando al decir que no nos importa fabricar acero, sino fabricar caramelo, se empiezan a desmantelar los grandes núcleos textiles, ¿no? Y comienza la importación de material importado, como pasa también con los ferrocarriles, se van cerrando y se va generando a través del plan que se generó ya en la época de Frondizi, el plan Larkin, que se van cerrando los establecimientos ferroviarios y se van anulando los tramos también. Entonces se reemplazan por camiones. El camión tiene el desgaste de neumáticos, el combustible y todo se hace más caro, el asfalto, ¿no? Todo eso requiere un gran gasto. En cambio, el ferrocarril, una máquina puede arrastrar 40 camiones, ¿no? Y bueno, es muy fácil calcularlo. Bueno, y así se van, las acerías también entran en crisis, ¿no? Había un alto horno y se estaba por construir un segundo y se paraliza. Entonces todo eso, y después, bueno, el ataque hacia los trabajadores, ¿no? Empiezan las desapariciones y no se genera ya por el gran golpe que recibe la masa trabajadora, cuesta reincorporar de vuelta ese trabajo, cuesta rearmar todo eso. Ya la estructura queda desmantelada y bueno, y esa estructura económico-política continúa con Martínez Dios. Pasa con Alfonsín, pasa con Menem y sigue. Solo hay una interrupción con los 12 gobiernos del kirchnerismo. Y después sigue. Es decir, hay un proyecto que se inició con Martínez Dios y sigue, continúa, ¿no? Cuesta eso sacarlo afuera. Y eso cuesta instalarlo hoy en la sociedad. Es decir, hay un gran avance del neoliberalismo que no solamente incursionó
los movimientos políticos, incursionó en los medios, desplazando todo tipo de respuesta. Entonces, hay un proceso cultural muy avanzado que atraviesa a toda la sociedad. El pensamiento de la lucha de clases queda relegado por el avance que ha tenido concretamente la comunicación. Hoy una familia se nutre a través de la televisión. ¿Cree que ahora hay menos conciencia, digamos, histórica? Y pienso que sí, porque hagamos un ejemplo, que se puede incluso decir por los medios cualquier barbaridad, y eso como que no hay una manifestación antipolítica constante, ¿no? Que se deteriora el ser nacional sin problemas. Alguien puede decir, bueno, como dijo, creo que fue, no sé si fue Patricia Bullrich o alguien, dice, bueno, si nos faltan vacunas, compremos, regalemos las Malvinas así podemos comprar la Pfizer. No sé, son barbaridades que se producen y que se reproducen. Entonces ya quedan fijadas constantemente en el inconsciente colectivo, ¿no? La tarea esta de tener la angustia, generar angustia, miedo, todo eso se manifiesta constante con los medios. Expresiones de ese tipo. Y bueno, y hablemos del odio, ¿no? Hoy estamos discutiendo ahí el odio. En ese contexto es importante mantener, digamos, lo que era esta unidad básica. Claro, es lo que se ha perdido el concepto de resistencia, vale decir, por ejemplo, la resistencia que tenían los obreros después del 55. Y resistencia por ahí no es salir con un arma, pero sí resistencia moral y ética. Eso se ha pisoteado totalmente. Eso es lo que cuesta rescatar. Hay un negacionismo que se manifiesta a diario. Yo qué sé. Negar los 30.000, fueron a quejarse a la ESMA, Esper y Murphy. ¿Cómo podemos? Dos tipos uno de ellos, López Murphy, se fue del gobierno con 30.000 muertos en el 2001. Con los movimientos que hubo para desplazar a De la Rúa. Sí, hay que pelearla mucho esto. Es una lucha constante a las escuelas que vienen, contarle toda esta historia. Ayer estuve el miércoles, estuve se hizo un congreso internacional en la ESMA, ¿no? Sobre varios temas. Y participamos en una mesa y me acuerdo que un compañero que era profesor de historia tenía problemas para explicarle a los alumnos qué significaba y ponía como ejemplo 10 títulos que les expliqué. La historia, ¿no? ¿Qué significaba la historia? Sí, entonces
ponían títulos como Canciones de Lito Nevia, un, un- un- un libro de cuentos de Laura Betenchak sobre la torre de los de la torre de una torre de arbolitos. Y entonces dice que esos ejemplos que le pone son más clarificantes porque los pibes lo pueden ver con mayores. Por ejemplo, la torre de- no me acuerdo bien el nombre del libro, pero Laura pone en ese libro, un árbol que, que tenía libros, ¿no? Y que los chicos iban al árbol y arrancaban el libro y se lo llevaban. Y todos los chicos, ese era el trabajo de los chicos, ¿no? Que ahí recogían los libros. Y viene un día un tipo que se queda con el árbol y se lo lleva. Entonces, y se lo saca, y creo que son policías que se lo llevan el árbol. Entonces van los chicos y hacen una discusión con la policía. Los chicos, ¿cómo le van a sacar el árbol? Por eso son ejemplos muy chiquitos, pero muy clarificantes de cómo hay que hacerle iniciar ese tipo de idea de resistencia, ¿no? Bueno, me fui por otro. Buscar todas las maneras, digamos, Sí, me fui por los caminos. Me fui, no me. sí, claro. Una cosa lleva a la otra. Bueno, ¿hay algo que Hablé con Adriana, tiene problemas porque trabaja y tiene muy discontinuos los horarios. El otro día llegó tardísimo, por eso la pude ver. Sí, a mí me comentó Mario que fue el otro día, pero me dijo que se puede hacer sino un martes a la mañana. Pasa yo los días de semana a la mañana. No sé, vamos a ver cómo. La voy a insistir a ver si puede. Igual, si quiere pasa igual mi número, si lo tiene. Sí, sí. Bueno, en algún momento Bueno, vamos a encontrar. sí, yo pienso que se va a aflojar en algún momento. Le cuesta, porque